femenino, no hay ningún problema. O sea, sí puedo estar sustituyendo algo que es singular femenino. Puede ser una idea, puede ser una propuesta, puede ser una solución. Aquí estamos ahorita comentando varias cosas, ¿no? Entonces, esta primera parte no tiene problemas en realidad. Podemos decir, a pesar de sugerirla a sus compañeros, donde a sus compañeros sería de hecho el complemento indirecto. No fueron escuchados por el historial que los caracterizaba, ¿vale? Entonces, ellos no fueron escuchados. Esta es otra oración en realidad, ¿no? Ellos no fueron escuchados por el historial que los caracterizaba. ¿Tiene sentido esto? ¿Cuáles son nuestros pronombres acá? ¿Qué los caracterizaba? ¿A quiénes caracterizaba? A ellos que ya están siendo sustituidos o que están siendo omitidos. Entonces, la oración está bien en realidad. Me refiero a que los dos pronombres que se están utilizando aquí para sustituir a complemento directo, ambos, ¿no? En un primer momento algo singular femenino, sugerirla, y en un segundo momento algo plural masculino, ¿no? Los caracterizaba a ellos, ¿vale? Ellos son los que no fueron escuchados, ellos son los que sugirieron la idea a sus compañeros, ¿vale? Entonces, espero que quede más o menos clara la oración, lo que se está planteando específicamente, y justo por eso tenemos que plantear la cuestión de estar atentos al contexto que se está proponiendo, ¿no? Entonces tenemos que leer bien la oración para que entendamos de qué estamos hablando. Por aquí dicen, no fue escuchada. Me imagino que la idea de no fue escuchada, que la relacionaste con la idea o la propuesta o la cosa singular femenina que se está sugiriendo, ¿no? Pero más bien quienes se está planteando aquí, que quienes no fueron escuchados fueron ellos, los compañeros, las personas de las que se esté hablando, podríamos decir Pedro y José, ¿no? No fueron escuchados por el historial que los caracterizaba a ellos, ¿no? Entonces, está bien la oración. Claro, efectivamente está el sujeto implícito en la segunda oración después de la coma. Tenemos un sujeto implícito que podría ser que entenderíamos, sobreentenderíamos por el contexto de la oración que se trata de un ellos, ¿no? Entonces, esta es un poquito la cuestión que deberían estar pensando o planteándose al momento de determinar este tipo de oraciones, de si están bien o están mal, ¿no? Considerar el contexto que se está proporcionando. A veces tendrán que hacer suposiciones, como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos haciendo algunas suposiciones, aunque hay cosas implícitas, las podemos deducir. ¿Vale? Entonces, hagan ese tipo de deducciones cuando tengan información implícita. Yo creo que esta es de las complicaditas en realidad. Hay otras que son un poco más sencillas. Dos dice, les protegieron de los peligros que los acechaban en aquella isla. ¿Este está bien o está mal? El verbo proteger es un verbo definitivamente transitivo, ¿no? Aquí sí es mucho más evidente. Al ser un verbo transitivo, pues tendríamos que hablar de los o las, si fuera una cosa femenino plural, ¿no? Entonces, los o las protegieron de los peligros, ¿vale? Entonces, claro, esta es mucho más obvio, tendría que ser incorrecta. Tres, a Mimi sus padres les ocultaron los regalos en el armario para que no los encontrara, perdón. Mal, ¿no? En la número 3, como es a mí, un singular, la cosa que estoy sustituyendo, el complemento indirecto es un singular, al momento de sustituirlo, pues tendría que ser con le, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí, ahorita, para que no se nos vaya la idea, les voy a poner entre paréntesis lo que está mal. En esta primera dijimos que debería decir los o las protegieron, cualquiera de las dos cosas. Y en la 3 dijimos que debería decir le en singular porque el indirecto es una cosa singular. A ver, voy a regresar tantito. ¿Podría ser los protegieron y les acechaban? No, porque son dos oraciones diferentes, ¿vale, Navarro? Entonces, recuerden que eso, ya saben que cuando hay oraciones que están compuestas por más de un verbo, ¿qué significa? Pues que hay una parte principal y que hay otra parte subordinada o secundaria, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, cada verbo, en teoría, debería tener, si es un verbo transitivo, debería tener su propio complemento directo. Entonces, es lo que sucede en esta número 2. Si hay un verbo que es proteger, que dijimos que es transitivo, entonces por eso deberíamos decir los protegieron de los peligros, pero no puedo decir les acechaban en aquella isla, ¿no? Porque ¿qué tipo de verbo es acechar? Si yo hablo de acechar, es un verbo transitivo, ¿no? Yo no puedo decir nada más Juan acecha
En realidad es un verbo que necesita de un complemento, que necesita que digamos a quién se está acechando, pero ese a quién de forma obligada no es un complemento indirecto, es un complemento directo. Por eso decimos los acechaban, ¿vale? Entonces, em, bueno, ahí está la cuestión. Los protegieron de los peligros que los acechaban. Ah, de hecho, aquí de forma más exacta o de forma más específica, sí tendría que ser los, ¿no? Porque aquí tenemos el referente más adelante. Déjenme lo corrijo acá, porque ya estamos diciendo los adelante, entonces ya entendemos que es o un grupo mixto o un grupo de únicamente masculinos, ¿no? Entonces, porque ya lo tenemos acá otra vez, los acechaban, entonces los protegieron de los peligros que los acechaban. Pero sí, no puede ser les definitivamente porque el verbo acechar también es transitivo. El verbo ocultar, efectivamente, Hernández, es un verbo transitivo. Entonces tengo que decir, ¿qué oculto? Los regalos, ¿no? Y a quién se lo oculto sería el complemento indirecto, que en este caso dijimos que es a mí, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Bien, vamos con la número 4. Mi amiga me contó cómo en su visita al museo con Roberto y su hermana le hicieron broma tras broma, a pesar de que ellos le pidieron que no lo hiciera más. Exacto, correcto, Chavarrita. Lo que escribes es justo lo que está mal, ¿no? Efectivamente está mal, pero vamos a ver exactamente cuál es el pronombre que está mal, ¿no? Entonces, ojo, ¿quién va al museo? Mi amiga. Y va con Roberto y su hermana. ¿A quién le hacen broma tras broma? Según el contexto. A ella, ¿no? Entonces, este le está bien. Este primer le es correcto, porque es un singular. Entonces, ¿qué hacen? Broma tras broma, eso es el complemento directo. ¿A quién se lo hacen? A mi amiga, es el complemento indirecto. Entonces, este le está bien. No puedo decir les hicieron, ¿no? Porque estoy hablando de ella específicamente, ¿vale? A pesar de que ellos le pidieron que no lo hiciera más, ¿quién está recibiendo las bromas? Pues mi amiga, no ellos, ¿no? Entonces, el pronombre que está mal es específicamente el pronombre personal. No puedo decir a pesar de que ellos le pidieron. Tendríamos que decir a pesar de que ella, ¿no? Específicamente, ese es el problema en esta oración. Entonces, vamos a marcarlo. Vamos a decir, que ella les pidió, exacto, ¿no? Tendríamos que construirlo de esa forma. Entonces, ojo, esta nada más la puse para que vean cómo deben estar atentos a todo el contexto del enunciado y entender bien el enunciado, porque, por ejemplo, por esa razón de repente andan refiriendo a un él en lugar de un ella, ¿no? Al momento de que se tienen que hacer sustituciones o cuando se trata de completar espacios y tal, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión acá. Déjenme lo marco. Les pongo que aquí lo que está mal es esta parte. Ellos le pidieron, porque ellos son los que están haciendo las bromas. Entonces, ella las recibe. Deberíamos decir, ella les pidió. ¿Vale? Entonces, eso es específicamente lo que está mal. Voy a marcar también en los otros lo que está mal para que sepan exactamente qué es lo que estamos corrigiendo. El es aquí y en esta número 3 dijimos que este les, ¿no? Que tendría que ser le. Vale. Le hicieron. También está mal el le hicieron, debería de ser hicieran. No, está bien ahí, ¿no? Su hermana le hicieron a ella. El, el verbo no está mal. Ellos hacen, ellos hicieron en pasado. El sujeto de ese hicieron son ellos. Entonces, esto no está mal, está bien. 5. Entonces, vean, ¿eh? Cómo todos estos aspectos tienen que ver con concordancia. Ah, el de abajo dices. A pesar de que ellos, de que ella les pidió, ah, sí, claro, que no le hicieran, ¿no? Efectivamente, esta otra parte, ya, gracias. Entonces, efectivamente, ¿no? Esta parte también está, hay que cambiarla y tendría que ser, eh, le hicieran ellos a ella, ¿no? Tendría que ser un le en este caso. Bien. La 5, entonces, ¿qué pensamos de la número 5? Una mala práctica a la hora de redactar su tesis.
es que los alumnos no citan adecuadamente. ¿Qué pensamos de esta? Exacto, ¿no? Esta ya deberían medio conocerla, identificarla un poco y efectivamente está mal, ¿no? Por lo mismo que ya muchos están comentando ahorita. Entonces, ¿quiénes realizan las tesis? Los alumnos, ¿no? Son un plural. Y entonces, si ellos son un plural, la cantidad de tesis que van a hacer será un singular o un plural también. Pues también un plural, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Tendríamos que decir una mala práctica a la hora de redactar sus tesis. Los alumnos hacen sus tesis. Ellos, como son varios, pues también van a producir varias tesis, ¿no? Entonces, deberíamos guardar esa concordancia en plural específicamente. ¿Este qué tipo de pronombre es? Por cierto, este ya no es pronombre átono, no es pronombre personal, como vimos en la 4, es un pronombre posesivo este, ¿vale? Entonces, también se pueden encontrar en sus exámenes la concordancia con base en los pronombres posesivos o con respecto a los pronombres posesivos. Entonces, deberíamos decir justo sus tesis, porque son los alumnos, ¿no? Sus tesis, eso sería lo correcto. 7. El yerno de mi tía se dijo ofendido y con justa razón por los comentarios que la familia le hizo sobre su apariencia. Claro, ¿no? Efectivamente, esta está bien, ¿vale? Entonces es un él, el yerno de mi tía. Se sintió ofendido, nos dice, se sintió a sí mismo, ¿vale? Por los comentarios que la familia le hizo. Entonces, el verbo hacer obviamente es un verbo transitivo. El complemento directo serían los comentarios que la familia hace y el indirecto es a quién se le hacen, en este caso el afectado, pues, ¿no? El yerno. Entonces es un singular, la sustitución tendría que ser por le. 8. ¿Qué piensan de esa 8? A mi hermana y a mí no nos dieron el regalo que pedimos, pero a mi hermano menor le compraron no solo lo que pidió, sino más. Entonces tenemos en un primer momento un complemento indirecto plural, ¿no? Porque es a mi hermana y a mí. Y entonces, ¿quién lo está sustituyendo? Nos, ¿no? Efectivamente, ahí quien lo sustituye es ese nos. Y es correcto que tengamos esa primera parte así, ¿no? No nos dieron el regalo que pedimos, ¿vale? Eh, No tiene por qué ser los regalos en realidad, ¿no? Es decir, podemos decir que el regalo que yo pedí no me lo dieron y el regalo que mi hermana pidió tampoco se lo dieron a ella, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que se pidió un solo regalo, no por los dos, no es como que sea el mismo regalo para los dos, sino estamos individualizando el regalo con respecto a los dos complementos, por decirlo así. Entonces, no es necesariamente incorrecto que diga el regalo en lugar de los regalos, ¿vale? Pero a mi hermano menor le compraron. Entonces ahí tenemos otra oración con su propio complemento indirecto, que es mi hermano, que si él sí es un singular, entonces la sustitución tendría que ser le específicamente, ¿vale? Entonces le compraron no solo lo que pidió, lo, ¿no? El regalo que haya pedido, singular, sino más todavía. Entonces, esa sería la cuestión. Exacto, el hermano es el complemento indirecto. Bien. Correcto, Cortés. Por aquí dicen uno de sus compañeros, decir los regalos es como que pidieron más de uno, ¿no? Efectivamente, si decimos a mi hermana y a mí no nos dieron los regalos que pedimos, podríamos entender de pronto que yo pedí tres y ella pidió cinco, por ejemplo, ¿no? Si yo digo el regalo, significa que yo pedí uno y ella pidió uno. Y aunque pedimos uno, y esa es la intención de la oración, ¿no? Aunque pedimos uno, no recibimos exactamente lo que pedimos. Mi hermano recibió más cosas, es lo que estamos diciendo acá, ¿no? 9. Todos entregaron su plan de trabajo, administrativas, magistrados y jefes de, ¿qué? Ay, déjenme quito esa palomita que se me fue ahí, de unidad departamental. Exacto, ¿no? Justo, recuerden, aquí, ¿cómo se llama este tipo de pronombre? Ese todas, eso es lo que está mal, ¿no? Porque si yo digo todas, entonces mis referentes deberían ser femeninos, ¿no? Deberíamos decir administrativas, magistradas y jefas de unidad departamental, ¿no? Tendría que decir de esa forma. Entonces, como hay variación de género entre los elementos, deberíamos decir entonces
todos para que sea correcto, ¿vale? Entonces, ahí el problemita. Este es un pronombre, perdón, indefinido, se llaman los pronombres estos, los que hablan de una cantidad aunque no exacta. Entonces, también en los pronombres indefinidos deben estar atentos a la concordancia. Entonces, esta dijimos mal. La 10. En el periodo en el que se suscitó, perdón, el asesinato, le correspondió la investigación al procurador estatal y a la policía regional. Bien, dicen por aquí. ¿Todos estamos de acuerdo? Está mal, ¿no? Efectivamente, porque ¿quién es mi complemento indirecto? No nada más es el procurador, también es la policía. Son dos elementos, ¿no? Tenemos acá el procurador y la policía, ¿no? Entonces, en este caso se genera un plural, por lo tanto, efectivamente, deberíamos decir les al momento de hacer la sustitución. Entonces, tal cuestión acá. Vamos a escribir este les. Vale. 11. Sonia y Alfredo les devolvieron los apuntes de matemáticas a tu amiga. También está mal. Se trata de la concordancia con el complemento indirecto. A tu amiga sería el complemento indirecto, ¿no? Que es un singular. Entonces no podemos sustituir por un les, porque Sonia y Alfredo no son el complemento indirecto, son el sujeto. Entonces el indirecto es la amiga. Por lo tanto, debería ser en singular. Le devolvieron. Vale. 12. Los cultivos casi desaparecen a causa de la sequía y don Pedro y doña María son algunos de los varios afectados, pero algunos se ha fortalecido. ¿Qué piensan de esto? ¿Está bien o está mal? Ahora, dicen que bien, dicen que mal. Para los que consideran que está mal, ¿qué es la parte que está mal, no? En concreto. Correcto, Basurto, efectivamente, ¿no? Digamos que esta parte que está entre comas la podemos entender como algo parentético. Dice, y don Pedro y doña María son algunos de los varios afectados. Eso está bien. Lo que está mal es, perdón, lo que está fuera de la parte parentética, donde dice, los cultivos casi desaparecen a causa de la sequía, pero alguno se ha fortalecido. ¿Qué cosa se ha fortalecido? No don Pedro, no doña María, ¿no? Lo que se ha fortalecido son los cultivos. Y entonces, lo que debería guardar concordancia es justo en un plural masculino. No puedo decir algunos se ha fortalecido, tendría que decir algunos se han fortalecido, ¿vale? Entonces, ahí está mal tanto el pronombre como el verbo, ¿vale? Sí, de repente les pasa, ¿no? Que lo llegan a leer mal en el enunciado, pero justo esa es como la trampita. Les ponen una oración que puede ser bastante extensa, entonces atentos ahí, porque luego les ponen la oración algo extensa, algo larga, como para con otra información que como yo aquí les puse, pues hay partes que no son relevantes, y entre tantas palabras de repente no alcanzan a identificar qué es exactamente lo que está mal, ¿no? Entonces deberíamos decir, algunos se han fortalecido. Vale, entonces ese es el segmento que está mal. Ok, la 13. El perro olfateó el hueso, movió la cola, lo ignoró y se fue. Bien, ¿no? Efectivamente, porque entendemos que lo que ignora, ¿qué es? Pues al hueso, ¿no? ¿Qué es lo que se está sustituyendo aquí? Entonces, en lugar de decir ignoró el hueso y se fue, nada más estamos sustituyendo por un singular masculino y decimos lo ignoró, ¿no? Entonces, ahí está. De la 1 entonces a la 13 las que están bien son la 1, la 7, la 8 y la 13, ¿vale? Voy a quitar esta parte para que podamos ver el resto. Hasta aquí tenemos alguna pregunta de estas primeras, de esta primera parte, algo que querramos, perdón, comentar. Ok, entonces lo borro y veamos la otra mitad. 14 dice, el ministro fue descubierto diciendo mentiras, pero sus detractores le evidenciaron las malas mañas. Recuerden rápidamente hacer el análisis, ¿no? De los verbos, identificar el verbo que está después.
o antes de mi pronombre, en este caso átonos, si es un verbo transitivo o no, o si ya hay complemento directo. Estas cosas son, recuerden, rápidas que las deberían hacer, pero importantes para que podamos tener la certeza, ¿no? Entonces, no sé si algunos piensen que deberíamos decir, pero sus detractores lo evidenciaron las malas mañas, incluso está raro desde el aspecto auditivo, ¿no? Entonces, ojo, el verbo aquí importante es evidenciar. ¿Qué tipo de verbo es evidenciar? Transitivo, ¿no? Y entonces, si es un verbo transitivo, debe haber complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo? Las mentiras, las malas mañas que nos dicen acá, ¿no? Está presente, efectivamente. Eh, y el indirecto es a quién se le evidenció las mentiras o las malas mañas. Al ministro, ¿no? A él, exacto. Entonces, por eso la sustitución es por un le, ¿vale? Entonces ese le no está de más, por raro que les pueda sonar. A lo mejor algunos podrían pensar, no debería decir, pero sus detractores evidenciaron las malas mañas. No, no decimos le evidenciaron, porque ese le refiere a quién se le evidencia, al ministro, ¿no? Entonces, bien. 15. Recoge la cinta, el hilo, el dedal y las tijeras y guárdalas en el cajón. Correcto, Navarro. Efectivamente, similar a lo que vimos ahorita con este todas y decía administrativas y otros elementos en masculino. Aquí sucede algo similar, ¿no? Recoge la cinta, el hilo, el dedal y las tijeras. Hay variación de género en el listado, efectivamente. Entonces, claro, deberíamos decir de forma obligada, guárdalos, ¿no? Entonces, esa es la parte que está mal en concreto. Aparte, guárdalos con acento, porque recuerden que es una palabra esdrújula, ¿vale? Entonces, déjenme, ay, déjenme que vamos a poner acá, guárdalos. 16 dice, la cueva de la montaña es un lugar en la que mis amigos se reúnen. ¿Qué piensan de esta? ¿Está bien o está mal? Aquí el pronombre, ¿cuál sería? En la que, ¿no? Exacto. Ese la en realidad es como el conjunto, en la que, ¿vale? Pero justo, para los que dicen que es en el que, exacto, esa es la forma correcta, ¿no? Porque justo, ¿de qué estamos hablando aquí? La cueva de la montaña es un lugar, ¿no? Es en el que, ¿no? ¿Vale? Estamos hablando del lugar. El pronombre tiene que ver con el lugar, no con la cueva. Entonces no puede ser un femenino singular, tiene que ser un masculino singular específicamente, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión está mal porque no deberíamos decir en la que, deberíamos decir en el que. Entonces, atentos a sobre qué aspectos se está dando la relevancia o la referencia aquí, ¿vale? Específicamente. Entonces, vamos a plantearlo de esta forma y deberíamos decir, es un lugar en el que, ¿no? Esa es la parte específica que está mal. Ahí está. Vale. Si dijera, es una cueva en el lugar de un lugar, estaría bien. A ver, ¿cómo? A lo mejor si estuviera al revés, ¿a eso te refieres, Chavarrita? Como que si dijera, eh, el lugar, ¿cómo quedaría al revés? O sea, si fuera el segmento la cueva en la que mis amigos se reúnen, ¿no? No sé cómo podríamos pensarlo de forma previa, pero tendríamos que pensar ese segmento específicamente para poder decir en la que tendríamos que decir la cueva en la que mis amigos se reúnen, pero estamos hablando del lugar. Entonces, por eso tiene que ser en singular masculino, ¿vale? 17. Presenta una ponencia en el Congreso en el que expone una nueva teoría, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la ponencia que se presenta o del Congreso?
de la ponencia, ¿no? Efectivamente, aquí la prioridad la tiene el complemento directo, porque es lo importante acá, ¿no? Entonces, el complemento circunstancial en el congreso en el que tal es más bien algo un tanto secundario. Entonces, aquí lo importante es que entendamos que la relación se está dando con ponencia, no con el congreso, porque el congreso es simplemente lugar, como un dato extra, no es tan relevante en el enunciado. Entonces, justo por esa razón, si es una ponencia singular femenino, volviendo a este tipo de pronombres, perdón, cuando decimos en el que, en la que, en los que, en las que, son pronombres relativos, se llaman estos. Entonces, efectivamente, tendríamos que decir en la que, ¿vale? Entonces, esta también está mal. Presenta una ponencia en el Congreso en la que expone, en esa ponencia. No es en el Congreso, sino es en la ponencia. Ahí debería ser esa la referencia. Entonces, estas están invertidas. En la que el Congreso es complemento, exacto, efectivamente, como les decía, el Congreso es un circunstancial del lugar, así que no tiene como la relevancia como para trazar la referencia aquí de lo que se expone. Tiene que ser con respecto a la ponencia. 18. Le llamaron mentirosa a María cuando descubrieron sus embustes. ¿Qué tipo de verbo es llamar? ¿Es un verbo intransitivo o es un verbo transitivo? Exacto, es transitivo, ¿no? Entonces, a la persona a la que yo llame mentirosa, ¿qué tendrá que ser? Directo, por ahí dicen que indirecto, ¿no? Entonces, ojo, ahí atentos con esta. Esta puede ser un poquito confusa, ¿no? Entonces, si consideramos que es complemento directo, a María, tendría que, al momento de sustituirlo, tendríamos que decir, la llamaron mentirosa a María cuando descubrieron sus embustes, ¿no? Entonces, justo esa es la cuestión. Recuerden este aspecto. Entonces, el verbo llamar tiene que ser un verbo transitivo. A lo mejor lo que suena raro es que no quitamos la cuestión de a María específicamente, ¿no? Si lo quitamos, es mucho más evidente y es mucho más claro que tendríamos que decir, la llamaron mentirosa cuando descubrieron sus embustes, porque si yo digo, le llamaron mentirosa cuando descubrieron sus embustes, perdón, no estaría reconociendo la característica de ser verbo transitivo al verbo llamar. Entonces, esta está mal, ¿va? Entonces, les digo, puede algunos, no es que sea necesariamente incorrecto dejar el complemento directo presente y al momento de sustituirlos. Recuerden que de pronto es nada más la cuestión para que tengamos el referente de la parte que se está sustituyendo y que sobreentendamos la concordancia de género y de número que debería presentarse. Pero deberíamos decirlo así, la llamaron mentirosa cuando descubrieron sus embustes. Solo que como se quedó a María, les digo, puede sonar un poquito extraño para algunos, ¿no? Decir, la llamaron mentirosa a María, pero no está mal. Está bien decirlo así, ¿no? La llamaron mentirosa. Entonces, esta es la parte que está efectivamente incorrecta. Entonces recuerden rápidamente hacer nada más el análisis del verbo para que tengan la certeza. Deberíamos decir la. E idealmente, si ya decimos la, si ya digo la, ¿qué hago? Pues les digo, ¿no? Sí, no, no tendría complemento indirecto. Aquí no habría un complemento indirecto, porque sería ellos llamaron a María mentirosa. Si la acomodamos en ese orden es más obvio, ¿no? Ellos llamaron a María mentirosa. Ellos la llamaron mentirosa. Entonces, si usamos el pronombre de complemento directo, pues la sugerencia es la de eliminar este segmento, ¿no? Para que no genere como esta extrañeza y nada más digamos la llamaron mentirosa. ¿Vale? 19. A mi sobrina mis abuelos le cuidaron desde pequeña a causa del abandono de sus padres. Es que, bueno, rápidamente vuelvo con tu pregunta, Rodríguez. Es que mentirosa no es un sustantivo. ¿Qué tipo de característica? Bueno, ya les dije. ¿Qué tipo de palabra es mentirosa? Les iba a preguntar. Es una característica, ¿no? Es un adjetivo. Entonces, no es como que mentirosa sea complemento directo y a María también sea complemento directo. Mentirosa simplemente es una característica en concreto,
¿vale? Y esta característica la podremos entender como un complemento predicativo. El complemento predicativo puede ser un complemento al sujeto, es lo más habitual, pero también puede ser un complemento al complemento directo. Entonces, este mentirosa es un adjetivo calificativo, no es sustantivo, y sería en todo caso un complemento predicativo, ¿vale? Para María específicamente. Entonces, ahí la respuesta a la pregunta. Volviendo a la 19, efectivamente está mal. Tendríamos que decir a mi sobrina, mis abuelos la cuidaron. Otra vez el verbo cuidar es transitivo, entonces a quien se cuida tendrá que ser el complemento directo, singular femenino, tendría que sustituirse por un la. Ay, ¿dónde está lo que quiero? Acá está. Ok, la cuidaron, tendríamos que decir. Vale. ¿Qué pasa con la número 20? Le cuidaron sus pertenencias a mi sobrina cuando tuvo que ausentarse del salón. Aquí es más o menos la misma oración con el mismo verbo, pero ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Esta está bien o sigue estando mal? Aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Puedo usar un le antes del verbo cuidar o no? Pues sí puedo, ¿no? Todo depende de cómo esté estructurada la oración. Como arriba el complemento directo era a mi sobrina, por eso decíamos que estaba mal. Ay, ya son las 6 y apenas me estoy dando cuenta. Este, exacto, ¿no? Aquí el complemento directo son las pertenencias y a quien se le cuidan las pertenencias será el complemento indirecto, el beneficiado en este caso. Entonces, esta la 20 sí está bien, ¿no? Porque sí está bien decir le cuidaron sus pertenencias. Aquí sí hay un complemento directo explícito que son las pertenencias. Bueno, también en la 19 hay un complemento directo, ¿no? Pero no lo estábamos sustituyendo bien. Exacto. Este, bueno, entonces vamos a dejarlo aquí, chicos, porque ya son las 6. Entonces nos faltaron poquitas. Estas 5 faltantes las podemos revisar rápidamente mañana al inicio. Entonces quedamos que de esta segunda mitad, de la 14 a la 20, están bien solo la 14 y la 20 justo. Espero que si tienen alguna pregunta o alguna duda, la escriban por ahí para que no se les olvide y mañana al principio me la plantean, ¿vale? Y también terminamos de revisar. Bueno, chicos, terminamos por el día de hoy y nos vemos entonces mañana. Se cuidan, que estén bien.